Imagínate un vasto reino, bañado por el resplandor del sol y bendecido con riquezas que fluyen como el oro en un río sin fin. Este es el Israel de la época de Amós, una nación que, a los ojos del mundo, parecía estar en la cúspide de su poder y gloria. Las ciudades estaban llenas de vida, los mercados rebosaban de productos exóticos, y las calles eran testigos de un constante ir y venir de caravanas que traían tesoros de tierras lejanas. Era una era de prosperidad y lujo, donde los banquetes se celebraban en palacios decorados con esplendor y los líderes se complacían en su aparente invulnerabilidad. Pero bajo esta superficie brillante, algo oscuro y podrido crecía en el corazón de la nación. La injusticia y la corrupción se habían infiltrado en cada rincón de la sociedad. Los ricos se hacían más ricos a expensas de los pobres, quienes eran explotados y oprimidos sin piedad. Los jueces, comprados con sobornos, torcían el curso de la justicia, y los poderosos se llenaban de arrogancia, creyendo que sus fortunas les aseguraban la protección divina. En este contexto, la adoración a Dios había sido sustituida por rituales vacíos. El pueblo seguía las tradiciones religiosas, pero su devoción era superficial, más una rutina que una verdadera expresión de fe. Los sacrificios se ofrecían en los altares, pero no había arrepentimiento ni un corazón sincero detrás de ellos. Dios, aunque paciente, veía cómo su pueblo se alejaba cada vez más de los principios de justicia y rectitud que él había establecido para ellos. Es en este tiempo de decadencia moral y espiritual que aparece Amós, un simple pastor de ovejas. Pero su historia, como veremos, no es una más en los anales de la historia de Israel. Amós es llamado por Dios para ser la voz que clama en el desierto, la voz que desafía el pecado de una nación que ha perdido su camino. Y esta es la historia de cómo un hombre humilde, proveniente de la pequeña aldea de Tecoa, se convertiría en el instrumento de la justicia divina, trayendo un mensaje de advertencia a una nación que creía estar por encima del juicio. Amós vivía en Tecoa, una aldea pequeña y casi olvidada al sur de Jerusalén. Allí, entre colinas áridas y pastizales escasos, llevaba una vida sencilla. Era pastor de ovejas y cultivador de sicómoros, una especie de árbol de higos que crecía en la región. Su rutina diaria estaba marcada por el cuidado de su rebaño, guiando a las ovejas a través de los campos en busca de pastos verdes, y trepando los árboles para cortar los frutos que luego vendería en el mercado. Los días de Amós transcurrían en una paz aparente, lejos del bullicio de las ciudades y de las intrigas de los poderosos. Su vida era humilde, sin las complicaciones de la riqueza o la ambición. Su trabajo era arduo, pero era un hombre de fuertes manos y un espíritu aún más fuerte. Había aprendido a encontrar satisfacción en las pequeñas cosas, el sonido del viento entre los árboles, el balido de sus ovejas, y el silencio que caía sobre el campo al atardecer. Sin embargo, mientras Amós pastoreaba en silencio, sus ojos observaban atontamente. A menudo, cuando iba al mercado a vender sus productos, escuchaba los rumores sobre lo que sucedía en las ciudades, los ricos haciendo ostentación de su poder, los pobres sufriendo sin remedio, y la justicia siendo manipulada a favor de los que podían pagar por ella. Amós no era un hombre instruido en las escuelas de los profetas, pero en su corazón, sentía que algo estaba terriblemente mal. Había algo en la vida sencilla de Amós que le permitía ver con claridad lo que otros, cegados por el lujo y el poder, no podían ver. Mientras cuidaba de sus ovejas, reflexionaba sobre la injusticia que se extendía por todo Israel, sobre cómo su pueblo se estaba alejando de los caminos de Dios. Cada día, mientras guiaba a su rebaño, una inquietud crecía en su corazón, como si una voz le susurrara al oído que pronto algo iba a cambiar, algo grande. Amós no sabía que esa inquietud no era casualidad. No sabía que estaba siendo preparado para una misión que cambiaría su vida y desafiaría a toda una nación. Por ahora, seguía con su vida en Tecoa, fiel a sus deberes, sin imaginar que muy pronto sería arrancado de su rutina tranquila para convertirse en el mensajero de Dios. Una tarde, mientras Amós estaba solo en los campos, algo extraordinario sucedió. El aire se volvió denso y el cielo, usualmente claro, pareció oscurecerse ligeramente. Amós sintió un estremecimiento en lo más profundo de su ser, como si el mundo mismo estuviera conteniendo el aliento. Fue entonces cuando escuchó la voz de Dios, poderosa y clara, llamándolo por su nombre. Amós, dijo la voz, resonando en su corazón más que en sus oídos. Era una voz que no podía ser ignorada, una voz que llevaba consigo el peso de la eternidad y la autoridad del Creador del universo. Amós cayó de rodillas, abrumado por la presencia divina, sin atreverse a levantar la mirada. Dios le habló,
no como se habla a los poderosos, sino como se habla a un amigo cercano, con firmeza pero también con propósito. He visto la injusticia que reina en Israel. He visto cómo los poderosos oprimen a los débiles, cómo la justicia es pervertida y mi pueblo ha olvidado mis mandamientos. Amós, te he elegido a ti, un humilde pastor, para ser mi voz en medio de esta corrupción. Te envío para que adviertas a Israel de su pecado, para que proclames mi juicio, y les llames al arrepentimiento. Amós quedó sin palabras. ¿Cómo podría él, un simple pastor, ir ante reyes y sacerdotes, ante una nación entera, con un mensaje tan terrible y solemne? Era consciente de su falta de educación, de su posición insignificante. Pero no era una cuestión de elección, que había sido llamado por Dios mismo. Amós sabía que no podía rehusarse, porque la voz que le había hablado no era de este mundo, y su misión no era una que pudiera rechazar. Cuando finalmente se levantó, el cielo había vuelto a su tono habitual, y el campo estaba tranquilo como siempre, pero algo dentro de Amós había cambiado para siempre. Llevaba ahora un peso sobre sus hombros, un peso que ningún otro en su aldea, ni en toda Israel, podía comprender. El pastor de ovejas había sido transformado en profeta, un heraldo de la justicia de Dios, y su vida nunca volvería a ser la misma. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de oposición y peligro, pero también sabía que Dios estaba con él, guiando cada uno de sus pasos. Con un corazón resuelto y una fe inquebrantable, Amós dejó su rebaño y comenzó su viaje hacia Israel, decidido a cumplir la misión que le había sido encomendada. Amós caminó hasta las ciudades de Israel, guiado por la certeza de que su mensaje debía ser escuchado. Al llegar a las plazas y mercados, su voz, que antes solo había dado órdenes a las ovejas, ahora resonaba con autoridad divina. No era la voz de un simple pastor, sino la voz de un profeta enviado por Dios. «Escuchad, oh Israel», proclamó, atrayendo la atención de la multitud que se agolpaba alrededor de él. Los comerciantes dejaron sus puestos, los compradores se detuvieron, y los curiosos se acercaron para ver quién era este hombre sencillo que hablaba con tal fervor. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Israel, y por 4, no revocaré su castigo. El aire pareció vibrar con sus palabras. Amós comenzó a denunciar las injusticias que había presenciado en su país. Habló de cómo los ricos compraban y vendían a los pobres como si fueran meros objetos, de cómo los poderosos oprimían a los más débiles sin remordimiento. «Pisoteáis a los pobres», dijo, su voz cargada de indignación, «y les quitáis lo poco que tienen, mientras vosotros os tumbáis en camas de marfil y os atiborráis con festines». La gente murmuraba entre sí, algunos asintiendo en silencio, reconociendo la verdad en sus palabras, mientras otros fruncían el ceño, molestos por la dureza de su mensaje. No era común escuchar a alguien hablar con tanta audacia contra los poderosos, y mucho menos a un hombre de tan humilde apariencia. Amós continuó, implacable, recordando a todos que Dios no se complacía con sus sacrificios vacíos ni con sus ofrendas lujosas. Desprecio vuestras fiestas religiosas, no me agradan vuestras solemnes asambleas, proclamó en nombre de Dios. Aunque me ofrezcáis holocaustos y ofrendas, no los aceptaré, y no miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. El verdadero culto, les dijo, no consistía en rituales externos, sino en la justicia y la rectitud. Que corra el juicio como las aguas, y la justicia como un arroyo inagotable. Mientras hablaba, podía sentir la tensión en el aire. Algunos lo miraban con odio, otros con miedo, y unos pocos con una mezcla de curiosidad y convicción. Pero Amós no estaba allí para ganar la aprobación de la multitud, que estaba allí para entregar el mensaje de Dios, un mensaje que resonaba como un trueno en los corazones de quienes lo escuchaban. Amós sabía que su misión no sería fácil. Las palabras de advertencia rara vez eran bien recibidas, especialmente por aquellos que se beneficiaban del estado actual de las cosas. Pero él no retrocedió. Sabía que debía seguir hablando, seguir denunciando, porque la voz que le había enviado no podía ser desobedecida. Mientras se alejaba del mercado, dejando a la multitud en un mar de susurros y reflexiones, Amós se preparó para lo que vendría. Sabía que el rechazo y la oposición serían inevitables, pero también sabía que su misión acababa de comenzar. A medida que Amós continuaba su misión, su mensaje comenzó a llegar a los oídos de los poderosos, aquellos mismos a quienes había denunciado. Los líderes de Israel, tanto los gobernantes como los sacerdotes, no tardaron en reaccionar ante las palabras de este profeta incómodo. Entre ellos,
Uno se destacó por su abierta oposición, Amasías, el sacerdote de Betel. Betel era un centro religioso importante, un lugar donde el culto a Dios se había mezclado con prácticas corruptas y rituales que complacían más a los hombres que a Dios. Amasías, como sumo sacerdote de este lugar, tenía influencia y poder, y no estaba dispuesto a permitir que un forastero como Amós perturbara la paz y el orden que tanto se esforzaba por mantener. Un día, mientras Amós predicaba con su habitual pasión en Betel, Amasías se acercó a él con una mirada fría y calculadora. «Vidente», dijo con desdén, «vete, huye a la tierra de Judá. Allí come tu pan y allí profetiza, pero no vuelvas a profetizar más en Betel, porque es el santuario del rey y la casa del reino». Sus palabras estaban cargadas de amenaza, pero también de arrogancia, como si un simple decreto suyo pudiera hacer callar al mensajero de Dios. Amós no se dejó intimidar. Con los ojos fijos en Amasías, respondió con firmeza: «Yo no era profeta, ni hijo de profeta, sino que era pastor y recolector de sicómoros. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel». Amós no estaba allí por voluntad propia, sino por mandato divino, y no se iría porque un hombre se lo ordenara. El enfrentamiento entre Amós y Amasías se volvió inevitable. El sacerdote intentó desacreditar a Amós, presentándolo ante el rey Jeroboam como un sedicioso, un hombre peligroso que estaba provocando disturbios y sembrando descontento en el pueblo. Pero Amós no cedió. Sabía que su misión era más grande que cualquier amenaza humana. Su confianza no estaba en la protección de los hombres, sino en el poder de Dios, que lo había llamado. «Así dice el Señor», continuó Amós, dirigiéndose no solo a Amasías, sino a toda la nación: «Tu esposa será una ramera en la ciudad, tus hijos e hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por cuerda. Tú mismo morirás en tierra impura, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra». Estas palabras cayeron como un martillo sobre Amasías, quien no esperaba tal respuesta. Amós no solo no retrocedió, sino que redobló la intensidad de su mensaje, señalando que el juicio de Dios no se detendría, ni siquiera ante los poderosos. La tensión en el aire era palpable, y el conflicto estaba lejos de resolverse. El mensaje de Amós era claro: la justicia de Dios era imparcial, y ningún hombre, por poderoso que fuera, podría escapar a las consecuencias de sus acciones. Amós estaba listo para enfrentar lo que viniera, con la convicción de que su misión estaba respaldada por la verdad y la justicia divinas. A medida que el mensaje de Amós se difundía, la resistencia en su contra crecía. No solo enfrentaba la hostilidad de los líderes religiosos como Amasías, sino que también comenzaba a sentir el rechazo del pueblo. Muchos lo veían como un perturbador, alguien que traía malas noticias y sembraba el miedo entre la gente. Las palabras de juicio que proclamaba, aunque necesarias, eran duras de escuchar, y el corazón de Israel no estaba preparado para aceptar la verdad. El pueblo, en su mayoría, prefería ignorar la advertencia de Amós. Era más fácil continuar con sus vidas, refugiándose en la aparente seguridad que les daba su prosperidad, que confrontar sus propios pecados. Las plazas, que antes se llenaban de curiosos cuando Amós hablaba, ahora comenzaban a vaciarse cuando lo veían llegar. Algunos murmuraban entre ellos, otros se volvían abiertamente hostiles, lanzando insultos o incluso piedras en su dirección. Amós, sin embargo, no dejó que el rechazo lo detuviera. Su misión no era ganarse la aprobación del pueblo, sino cumplir con el mandato que Dios le había dado. Pero en su interior, comenzaba a sentir el peso de la soledad. Era un hombre sencillo, acostumbrado a la vida tranquila de Tecoa, y ahora se encontraba en el centro de un torbellino de odio y desprecio. En esos momentos de soledad, Amós buscaba refugio en la oración. Se apartaba del bullicio de las ciudades y volvía a los campos, donde podía hablar con Dios en silencio. En sus oraciones, Amós derramaba su corazón, expresando su angustia y su cansancio, pero también su firmeza en seguir adelante. Y Dios le respondía, no con palabras audibles, sino con un sentido renovado de propósito y determinación. Fue durante una de estas oraciones que Amós tuvo una visión. En ella, Dios le mostró una plomada en medio de un muro construido a la perfección. ¿Qué ves, Amós?, le preguntó el Señor. Una plomada, respondió Amós. Entonces Dios le dijo, he aquí, yo pongo una plomada en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. La visión era clara, Dios estaba midiendo a Israel, y el juicio se acercaba rápidamente. No habría más indulgencia,
no habría más advertencias. El tiempo de actuar había llegado. Con esta visión, Amós comprendió que debía seguir adelante, a pesar de la oposición, a pesar del rechazo. Dios estaba con él, y su misión era más importante que cualquier obstáculo que pudiera enfrentar. El pueblo continuaba en su ceguera espiritual, negándose a ver la plomada que Dios había puesto entre ellos. Pero Amós, fortalecido por la visión y por la certeza de que hablaba en nombre de Dios, siguió predicando, implacable en su misión de alertar a Israel de su inminente destino. Amasías y otros líderes intentaron silenciarlo, pero las palabras de Amós, alimentadas por la verdad divina, no podían ser acalladas. La tensión en Israel seguía aumentando, y Amós sabía que el desenlace estaba cerca, aunque el pueblo aún no lo comprendiera. En las noches que siguieron a la visión de la plomada, Amós comenzó a recibir más visiones de parte de Dios, cada una más aterradora que la anterior. Sabía que eran advertencias finales y que el tiempo para Israel se estaba agotando. Una noche, mientras el mundo dormía y el cielo estaba cubierto de estrellas, Amós cerró los ojos y fue transportado a otra visión. Vio una nube de langostas emergiendo del horizonte, avanzando como un ejército imparable. La tierra que habían devastado quedaba estéril, sin rastro de vida. Los campos, verdes y fértiles, se transformaban en desolados páramos en cuestión de minutos. Amós observó impotente cómo las cosechas de Israel, la fuente de su prosperidad, eran arrasadas ante sus ojos. Las langostas no dejaban nada en su paso, y una profunda tristeza se apoderó de su corazón. «Señor, por favor, detente», clamó Amós en la visión. «¿Cómo podrá sobrevivir Jacob? Es tan pequeño». Su súplica era sincera, llena de compasión por su pueblo, a pesar de su rechazo. Y entonces, la visión se desvaneció, y Amós oyó la voz de Dios, diciendo, «Esto no sucederá». Amós despertó con el corazón agitado, pero antes de que pudiera descansar, una nueva visión le sobrevino. Esta vez, vio un fuego abrasador que consumía la profundidad del mar y devoraba la tierra. El fuego era implacable, una fuerza que no dejaba lugar para la esperanza. De nuevo, Amós suplicó al Señor, «Por favor, Señor, detente, ¿cómo podrá sobrevivir Jacob? Es tan pequeño». Y una vez más, el Señor, conmovido por la intercesión de Amós, respondió, «Esto tampoco sucederá». Pero la última visión fue la más aterradora de todas. Amós vio a Dios de pie junto a un muro, sosteniendo una plomada, como en la visión anterior. Esta vez, sin embargo, la voz del Señor fue severa, «He aquí, pongo una plomada en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más». El juicio era inevitable. Israel había sido medido y encontrado en falta, no habría más advertencias ni reprieve. El peso de esta última visión oprimió a Amós. Sabía que el juicio de Dios era justo, pero también conocía el dolor que esto traería a su pueblo. A pesar de sus advertencias, Israel no había cambiado, y ahora el destino estaba sellado. Amós comprendió que su misión estaba llegando a su clímax, que el tiempo de hablar estaba terminando, y que pronto el juicio de Dios caería sobre la nación. Con renovada determinación, Amós salió a las calles, su voz resonando más fuerte que nunca. «El Señor me ha mostrado el fin», proclamaba, «el juicio está cerca, y ninguno escapará. Las casas de marfil caerán, los templos serán destruidos, y el pueblo será llevado lejos, más allá de Damasco». El pueblo seguía negando, muchos lo llamaban loco, pero Amós no se dejó desanimar. Sabía que sus palabras eran la última advertencia antes del desastre. Y mientras caminaba por las calles, Amós sabía que aunque pocos lo escucharían, él había cumplido su deber, había entregado el mensaje que Dios le confió, y ahora el destino de Israel estaba en manos de su propio arrepentimiento o endurecimiento. Amós continuó caminando por las calles de Israel, un hombre solitario con una carga abrumadora en su corazón. A pesar de las visiones y advertencias, la mayoría del pueblo seguía inmerso en su negación. Las plazas, que alguna vez se llenaron con su voz, ahora estaban vacías de oyentes atentos. Aquellos que lo habían seguido al principio, curiosos por su mensaje, se habían cansado de escuchar las predicciones de destrucción y juicio. El rechazo de su pueblo era palpable. Los sacerdotes y líderes habían logrado desacreditarlo en gran medida, retratándolo como un profeta de calamidades, alguien cuya única misión era sembrar el miedo y la discordia. Incluso los que antes habían sentido un pequeño temblor en sus corazones al escuchar su voz, ahora lo evitaban. Amós caminaba entre ellos,
pero era como si se hubiera vuelto invisible, un espectro en medio de una nación que se negaba a despertar. Pero Amós no se rindió. Sabía que su misión no dependía de la aceptación o aprobación del pueblo, sino de su obediencia a Dios. En las noches solitarias, cuando el silencio se hacía ensordecedor, Amós oraba con más fervor que nunca. Buscaba fuerzas en su relación con Dios, porque sabía que el peso de la misión no habría quebrado si no fuera por la gracia divina que lo sostenía. En una de esas noches de profunda oración, Amós recibió una última instrucción de Dios. Ve y proclama mi palabra una vez más. Diles lo que viene, aunque no te escuchen. Hazlo por última vez, y luego el juicio caerá. La orden era clara y no dejaba lugar para la duda. Amós debía dar su último mensaje, la última oportunidad para que Israel escuchara y se arrepintiera. Al día siguiente, Amós se dirigió al templo de Betel, el corazón de la idolatría y corrupción de Israel. Allí, bajo la sombra del lujoso santuario, Amós levantó su voz por última vez. Así dice el Señor, buscadme y viviréis, pero no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal ciertamente irá en cautiverio, y Betel será destruido. Sus palabras resonaron en el aire, pero los corazones seguían cerrados. Algunos se detuvieron brevemente para escucharlo, pero la mayoría continuó con sus asuntos, indiferentes al hombre que clamaba en la entrada del templo. Amós sabía que, para muchos, sus palabras eran solo viento, una brisa que no dejaba huella en sus corazones endurecidos. Amasías, el sacerdote que lo había enfrentado antes, se acercó una vez más. Su rostro estaba lleno de desprecio, y con una sonrisa sarcástica, le dijo: «Vidente, ¿no te han dicho ya que te calles? No tienes lugar aquí. Vuelve a Judá y profetiza allí. Aquí no queremos escucharte». Pero Amós no estaba allí para pedir permiso. Con una calma que solo podía venir de la certeza divina, respondió: «No soy profeta por voluntad propia, sino por la palabra del Señor. Y te digo esto, Amasías, tú y tu casa caeréis, y este templo que tanto protege será destruido. El día del Señor está cerca, y no habrá refugio ni en Betel ni en ningún otro lugar». Amasías lo miró con furia, pero Amós ya no lo vio. Había cumplido su misión. Con un corazón pesado, pero con la satisfacción de haber obedecido hasta el final, Amós se alejó del templo, sabiendo que su tiempo de advertir había terminado. Ahora, solo quedaba esperar el cumplimiento de las palabras que había pronunciado. Mientras se alejaba, el cielo sobre Israel permanecía en calma, pero Amós sabía que la tormenta divina no tardaría en desatarse. El silencio que había seguido a las últimas palabras de Amós no duró mucho. Poco a poco, las señales del juicio comenzaron a manifestarse en Israel. Lo que había sido solo advertencias ahora se transformaba en una sombría realidad. Primero, llegó la sequía. Los cielos que antes habían sido generosos con sus lluvias se cerraron, y la tierra comenzó a agrietarse bajo el implacable sol. Los ríos se secaron, los campos quedaron estériles, y las cosechas, que antes llenaban los graneros, se redujeron a nada. El hambre se extendió por las ciudades y aldeas, y la abundancia que Israel había disfrutado por tanto tiempo se esfumó como un sueño al amanecer. Luego, vinieron las plagas. Las langostas, como las que Amós había visto en su visión, llegaron en enjambres que cubrían el cielo. El sonido de sus alas resonaba como un eco de la ira de Dios, y en su paso, devoraban lo poco que quedaba en los campos. Las enfermedades se propagaron entre el pueblo y el ganado, y no había casa en Israel que no conociera el dolor y la pérdida. La guerra también llegó, tal como Amós había profetizado. Las naciones vecinas, que antes temían el poderío de Israel, ahora lo veían débil, vulnerable. Los ejércitos enemigos invadieron el territorio, y las defensas de Israel cayeron una tras otra. Las ciudades fueron saqueadas, los templos destruidos, y aquellos que habían vivido en lujo y comodidad fueron llevados cautivos, marchando en largas filas hacia tierras extranjeras. Amós, que había advertido sobre estos desastres, observó con tristeza cómo se desarrollaban exactamente como Dios le había mostrado. No había satisfacción en su corazón, solo un profundo dolor al ver el sufrimiento de su pueblo, al que tanto había amado a pesar de su dureza. Cada calamidad le recordaba sus visiones, y aunque sabía que el juicio era justo, el peso de ver la destrucción le oprimía el alma. Caminaba por las ruinas de lo que alguna vez fue una nación próspera, viendo las consecuencias de la desobediencia y la corrupción.
Las calles que antes estaban llenas de vida ahora eran escenas de desolación. Las casas de marfil de los ricos estaban en ruinas, y los altares en Betel, que habían sido testigos de la idolatría, yacían derrumbados. El rostro de Amós era una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que había cumplido su misión, que había hablado en nombre de Dios hasta el final, pero la devastación que veía ante sus ojos era una carga difícil de soportar. No había alegría en el cumplimiento de sus profecías, solo la confirmación de que Dios era fiel a su palabra, para bendición o para juicio. En medio de esta desolación, Amós recordó la última parte de la visión, la parte que aún no se había cumplido. Una promesa de esperanza, de restauración futura, aunque ahora parecía imposible. El juicio había caído, pero la historia de Israel no había terminado. Amós sabía que debía esperar ese momento, cuando Dios volvería a reunir a su pueblo, aunque ese día aún estuviera muy lejano. Con esa certeza en su corazón, Amós se alejó de las ruinas, dejando atrás un Israel devastado pero no completamente abandonado por Dios. Sabía que, al final, la justicia de Dios prevalecería, y que después del juicio, siempre había lugar para la redención. A medida que Amós se alejaba de las ruinas y el eco de la destrucción se desvanecía en la distancia, una profunda paz comenzó a llenar su corazón. A pesar del juicio, a pesar de la devastación, sabía que la historia de Israel no terminaría en esa oscuridad. En medio del desierto de escombros y tristeza, una luz de esperanza comenzaba a brillar, tenue pero inquebrantable. Dios no había olvidado a su pueblo, y aunque la disciplina había sido severa, su amor no se había extinguido. En una última visión, Amós vio algo que le dio consuelo, un futuro para Israel, un futuro de restauración. Amós vio al Señor de pie junto a un altar destruido, pero esta vez, no para emitir juicio, sino para pronunciar una promesa. En aquel día, dijo el Señor, levantaré el tabernáculo caído de David. Repararé sus grietas, restauraré sus ruinas, y lo reconstruiré como en los días de antaño. La visión de Amós se extendió más allá de la destrucción, hacia un tiempo de restauración. Vio los campos de Israel nuevamente verdes, las ciudades reconstruidas y llenas de vida. El pueblo que había sido dispersado regresaba, y una vez más, habitaban la tierra que Dios les había prometido. No era solo una restauración física, sino una renovación espiritual. El pueblo volvía a su Dios, y la justicia y la rectitud fluían como ríos, tal como Amós había proclamado. La voz de Dios en la visión continuó, firme y llena de promesa: plantaré a mi pueblo en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Amós, que había cargado con el peso del juicio, ahora experimentaba la alegría de la promesa divina. Sabía que este mensaje de esperanza debía ser compartido, que Israel necesitaba escuchar que su Dios aún los amaba, que había un futuro después de la devastación. Este no era el fin, sino el comienzo de una nueva etapa, donde la fidelidad de Dios se manifestaría de manera aún más poderosa. Mientras Amós regresaba a su hogar en Tecoa, llevaba consigo esta última visión, una visión que sostenía su espíritu y le daba propósito. Había sido testigo del juicio, pero también del compromiso eterno de Dios con su pueblo. La misión de Amós había sido dura, pero ahora, en la culminación de todo, entendía que el juicio y la misericordia de Dios estaban entrelazados, que uno no podía existir sin el otro. De vuelta en su aldea, Amós compartió esta visión final con aquellos que le escucharon, sabiendo que, aunque su tiempo como profeta activo había terminado, la palabra de Dios seguiría viva, extendiéndose más allá de su vida, más allá de las generaciones futuras. El mensaje de Amós se convirtió en una promesa de redención, un recordatorio de que, aunque el camino fuera duro, la fidelidad de Dios nunca fallaría. Amós había sido llamado desde la quietud de los campos, y ahora, después de haber entregado cada palabra que Dios le dio, podía volver a esa quietud, sabiendo que había cumplido su misión. El pastor de Tecoa había hablado, y ahora dejaba que el futuro, guiado por la mano de Dios, se desarrollara según su plan eterno. Y así, en medio del silencio de su hogar, Amós contemplaba las colinas de Tecoa, sabiendo que aunque su voz ya no resonara en las plazas de Israel, su legado, forjado en la verdad y la justicia, perduraría por siempre.